Vamos a empezar en este caso, como es usual, con el signo de Aries y vamos a estar mirando las generalidades que ofrece el mes de mayo a partir del 4 hasta el 10. Recuerden que esto es mayo, primera semana de mayo. A ver cómo se van acomodando estos puntos, por lo menos para el signo de Aries. Aries, lo que debes evitar esta semana, debes evitar a toda costa, según este aspecto astrológico Aries, precipitarte y gastar la energía sin necesidad. Como Marte está a 18 grados en tu signo y en tu casa uno, esto se puede prestar para que Aries sienta, ojo acá, que tiene que hacerlo todo ya. Todo tiene que estar terminado ya. Recuerda, Aries, que tu gran capacidad no es la paciencia. De por sí, Aries vino a aprender paciencia y esto se lo está mostrando Saturno. Lo que no debes hacer esta semana, sobreexigirte queriendo tenerlo todo bajo control y que todo esté resuelto ahora mismo. Eso es lo peor que le puede pasar a Aries esta semana, porque entonces empiezan a emerger todas las emociones negativas, frustraciones, iras, enojos, pero ¿cómo así? Se empieza la culpa. Recuerda que tanta actividad planetaria entre Saturno y entre Marte, Quirón también está ahí. Eso es como nunca me siento suficiente. Vigila mucho eso esta semana. Sí, Aries, lo que tú quieres es conseguir esas metas, esos proyectos, darle forma, porque el planeta de la forma, que es Saturno, está pidiendo paciencia, un paso a la vez, un paso a la vez. O la famosa frase, del afán solo queda el cansancio. Entonces, Aries, es una invitación que te hace este horóscopo también a conectar un poco más con el brillo y la genialidad que ofrece Urano en tu casa 3. Aprovecha, Aries, porque tal parece que esta semana la vida también te invita a decir, evita hacerlo difícil y fíjate que ahora se hace más fácil. ¿Cómo puedo hacer las cosas más fáciles? Aprovecha que tienes a Urano, que tienes a Venus en tu casa 3 y eso facilita que las cosas se puedan hacer de una manera distinta, más jovial, diferente, a gusto y también disfrutar del proceso de estar haciendo las cosas. Eso es interesante para ustedes, los arianos que carecen de paciencia. Sin embargo, aquí es donde nosotros podemos aterrizar un poquito más. Cómo vivir las premuras y los afanes. Si tienes un aspecto astrológico Aries tenso, ese es el aspecto entre Marte y Júpiter. Cuando Marte y Júpiter están en tensión en la casa 4 y en la casa uno, como es tu caso o va a ser tu caso de este 4 al 10, es una invitación también a negociar con las prioridades. Recuerda mucho, Aries, que Júpiter se encarga de exagerar las cosas. Cuando Júpiter está mal acomodado con Aries, le da la sensación al carnero de que no está avanzando y de que no está haciendo nada. Júpiter es el signo de la expansión, Júpiter es el signo que quiere hacerlo todo a lo grande, que quiere tener todo ya. Cuando está retraído, quizás en un aspecto cuadrante con Marte, es como un freno, es como que me puedo mover, pero no como yo quisiera moverme y como quisiera haber aterrizado toda esta amplitud o todas estas cosas. Esto lo puedes aplicar a ascendentes en Aries, Soles, Luna, en la familia, en los negocios, en el trabajo. Entonces, muy normal también que se perciba, ¿no? Esta sensación de pesadez, esa es la palabra correcta. Marte en cuadratura a Júpiter da como que cada paso me está pesando mucho y qué será que esto como que no avanza como quiero. Paciencia, porque el máster de la paciencia, el maestro de la paciencia, el profesor, el gurú de la paciencia, es casi nadie que Saturno. Y tienes a Saturno ahí a 9 grados. Y el número 9 conecta muy bien con el ermitaño y el ermitaño no va tan rápido. El ermitaño no es el loco, el ermitaño no es el mago. El ermitaño va a paso lento. Entonces, paciencia le están diciendo a Aries, sí moverse, sí hacer un paso a la vez, que priorizar cómo manejarlo. Y yo creo que una de las áreas también muy favorables, hay que decirlo, pues obviamente el Sol en el signo de Tauro beneficia muchísimo en la casa 2 para que se perciba un ambiente de mayor frescura. Bueno, aprovecho para saludarlos y preguntarles aquí a la audiencia, a los que me están viendo en este momento online en vivo,
¿Quiénes son de signo Sol, ascendente Aries o lunas Aries? ¿Y cuál es la prisa? A ver, cuéntenme, cuéntenme cuál es su prisa, cuál es su afán, cuál es la premura, a dónde se quiere llegar, porque esto con Marte ahí, esto el tema es, ¿ah? Los leo por aquí en TikTok, en Instagram, en Facebook. Cuéntenme ustedes cuál es esa premura, cuál es ese afán que los hace de pronto perderse un poquito, ¿no? Bueno, también es sano y vale la pena resaltar que, pues, Aries de por sí es un signo que viene a manejar eso, ¿no? Como los detalles de lo que se debe hacer ya, de lo que se debe manejar. Entonces es un signo que a veces le cuesta mucho trabajo ir como lento.